Muy bien, saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su canal, Casa de Restauración Bíblica. Así que les invito a acompañarnos en esta nueva presentación. Permítanme colocarles entonces en pantalla. Bueno, ahora vamos a pasar al punto importante. Las 3 preguntas que siempre le hago a los unicitarios y que nunca me pueden contestar. Pasemos a la primera pregunta. La primera pregunta que siempre les hago a los unicitarios es la siguiente. Podemos ver a Jesús en diferentes ocasiones, en múltiples ocasiones, que Él siempre afirma que Él no hace su voluntad, sino hace la voluntad del Padre. Podemos ver que en la Trinidad hay jerarquías. Dios Padre está en una jerarquía mayor que Jesús y Jesús una mayor que el Espíritu Santo. Cada uno se sujeta a ciertas funciones con respecto al Padre. Bueno, por eso mismo Jesús hace la mención y recalca que Él no hace su propia voluntad, sino la que el Padre le mandó a hacer. Y en otras ocasiones vemos, o bueno, en múltiples ocasiones vemos que Jesús se mantiene en comunión con Dios, con el Padre, a través de la oración, del ayuno. Entonces, aquí está la pregunta. Si fuera la modalidad, como dicen ellos, como dicen los unicitarios con respecto a que Jesús se convierte en el Padre o Jesús se convierte en el Espíritu y así posteriormente, ¿por qué Jesús afirma que Él cumple la voluntad del Padre? Y si te das cuenta, habla de Él como una persona totalmente diferente. Bueno, una manifestación divina totalmente diferente. ¿Para qué tendría que orar al Padre si es Él mismo? ¿Dónde está la unicidad? ¿Dónde está la unicidad avalada? Muy bien, recuerden entonces, estimados hermanos y amigos, que este amigo que presentamos en el video está haciendo una refutación de la doctrina unicitaria, del unicismo, y que nos correspondió a nosotros hacer una reacción, una respuesta a este video, por lo que ya podrán ustedes ver en la parte anterior, la primera parte de lo que presentamos, y hemos aclarado que nosotros no somos de doctrina unicista. Nosotros pues queremos darle respuesta a este tema porque nos vamos a dar cuenta, y como siempre hemos dicho de manera modesta, con mucha modestia quiero decir, que entendemos nosotros que tanto el trinitarismo como el unicismo son errores doctrinales que se han introducido a través de el pasar del tiempo con las distintas enseñanzas que se han desviado del contexto original de la fe nazarena, la fe apostólica, la fe original de los discípulos del Mesías Yeshua. Entonces, en esta primera parte, ustedes pueden ver que este amigo está hablando de que él tiene unas preguntas para los unicitarios, que los unicistas nunca le pueden responder. Ya dije en la primera parte que me parecía un poco presuntuosa la posición de creerse que yo tengo un conocimiento que nadie más posee, o que tengo unas preguntas que nadie me puede responder. Eso da como la imagen de alguien que se cree que sabe mucho, o que cree que sabe más que los demás. Yo ya dije en la primera parte que nosotros no vamos aquí a presentar defensa de los unicistas ni del unicismo, porque no formamos parte de ese movimiento ni de ese colectivo, de esa comunidad de fe. Nosotros venimos es a mostrar cómo hay esa batalla fratricida entre trinitarios y unicistas, y cómo ambos cometen, a nuestro juicio, en nuestra humilde opinión, grandes errores de interpretación. Entonces, aquí este amigo nos ha dicho algo que es llamativo, nos llama un poco la atención. Vamos a escuchar esta primera parte un momento nuevamente. Bueno, ahora vamos a pasar al punto importante. Las 3 preguntas que siempre le hago a los unicitarios y que nunca me pueden contestar. Pasemos a la primera pregunta. La primera pregunta que siempre les hago a los unicitarios es la siguiente. Podemos ver a Jesús en diferentes ocasiones, en múltiples ocasiones, que Él siempre afirma que Él no hace su voluntad. Ok. El amigo trinitario logra entender que Yeshua, Jesús, siempre afirma en las Escrituras que Él no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos enseñado siempre? ¿Qué es lo que nosotros entendemos de la doctrina bíblica sobre la deidad? Que es ciertamente el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, conocido como Jesucristo, es una persona inferior a la persona del Padre, que es enviado por el Padre, que toma forma humana
de su naturaleza divina, glorificada al principio, su naturaleza espiritual, toma forma humana, todo por obra del Padre, y que viene a la tierra, y en la tierra ejerciendo su ministerio, manifestándose como hijo de Elohim, como hijo de Dios, siempre recalcó que él no hacía su voluntad, que las palabras que él daba o su enseñanza no era suya, sino del Padre que le envió. Siempre le retribuyó al Padre toda gloria, todo honor, toda autoría de todo este proyecto y plan de redención. Entonces, fíjense cómo el amigo trinitario logra entender esto, pero él se lo presenta a los unicistas para mostrarles cómo el Padre y el Hijo son dos personas distintas, aunque es contradictorio que él mismo luego dice que el Padre y el Hijo no son personas. Es decir, hay una confusión en su presentación, porque él habla de manifestaciones y él acepta, según él dice, que los unicistas le han dicho que Dios no es una persona, y él entonces acepta que Dios no es una persona, y aunque él en su exposición muestra que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, y con eso refuta la unicidad o el unicismo, al mismo tiempo se confunde o se contradice cuando él mismo dice que no son personas, sino que son manifestaciones. Vamos a ver qué sigue diciendo. No hace la voluntad del Padre. Podemos ver que en la Trinidad hay jerarquías. Dios, Padre, está en una jerarquía mayor que Jesús, y Jesús una mayor que el Espíritu Santo. Ok, acaba de decir algo que para un trinitario de pura cepa, para un trinitario de verdad, que conozca la doctrina de la Trinidad, es una herejía. Este amigo, y sé que muchos otros trinitarios tampoco entienden bien el punto, acaba de decir algo que no es lo que enseña la doctrina de la Trinidad original. Es decir, tenemos personas, estimados hermanos y amigos, enseñando en canales de YouTube, presentándose como gente sabia, diciendo cosas que no son siquiera la doctrina o la teología exactamente que ellos quieren presentar o defender. Porque la teología de la Trinidad, oigan bien, no expresa niveles, no expresa jerarquías, no expresa diferencia de ningún tipo en cuanto a las tres personas divinas de lo que llaman la Santísima Trinidad. Cualquier antiguo trinitario puede decir esto. Y yo les quiero presentar a otro expositor que también es cristiano, quiero que sepan, no es de corriente de raíces hebreas, no es yahwista, no es nazareno, no sé realmente cuál es su denominación, porque tiene muchas cosas claras, aunque otras cosas mantiene dentro del cristianismo, la corriente cristiana. Pero en este punto del que estamos hablando, este otro expositor va a explicar algo que este amigo no conoce bien por lo que vemos. Como la doctrina de la Trinidad, esta idea de tres personas coeternas y coiguales, que ninguno es padre de ninguno es hijo de otro, y bueno, que son tres personas que siempre han existido, siempre han coexistido, y ninguno es mayor que otro. Es decir, las tres personas que son cada una Dios, pero no son tres dioses, sino que los tres forman un solo Dios. Algo bastante complejo de explicar, pero que a lo largo de prácticamente 1000 años se ha estado elaborando esta doctrina hasta llegar a nuestros días y ser aceptada por el mundo protestante, obviamente de la fuente, que es la Iglesia Católica Romana. Ok, este amigo tiene claro que la fuente es la Iglesia Católica Romana, que por 1000 años ha desarrollado la llamada doctrina de la Santísima Trinidad. Y este amigo explica, detrás de él tiene una pizarra donde ha colocado los distintos concilios cristianos, ecuménicos, donde se ha ido desarrollando la doctrina o teología de la Trinidad. Para los que nos han visto en los videos anteriores, hemos dicho que en el año 325 de la era común o la era cristiana, es cuando el cristianismo toma formalismo, se hace doctrina o iglesia oficial desde Roma para el mundo, partiendo de la fe distorsionada ya para esa época
por los creyentes de origen gentil, que hacía mucho tiempo que se habían separado los llamados padres de la iglesia y padres apostólicos y padres de todo lo que es el cristianismo gentil, pues de sus raíces hebreas, de los apóstoles judíos o israelitas y de la enseñanza judía nazarena, israelita nazarena, la enseñanza yahwista nazarena. El Concilio de Nicea del año 325 es cuando se establece no la Trinidad, ya lo dije en la parte anterior, no se establece siquiera en el Concilio de Nicea, primer concilio cristiano ecuménico, no se establece allí la Trinidad, se establece la divinidad de Jesús. Se dice Jesús es Dios. Y se dice que hay un Espíritu Santo y se dice que Dios es el Padre, que Jesús es el Señor, que es Dios de la misma sustancia, que es consustancial con el Padre, pero el Espíritu no se debate, el tema del Espíritu en ese Concilio de Nicea, simplemente se menciona en el credo niceno que hay un Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego va avanzando. En el Concilio de Constantinopla es cuando realmente toma forma ya las tres personas divinas y se le comienza a dar esa forma a la teología de la Trinidad. Pero luego, entonces, en otros concilios, ¿verdad? Que el amigo en su video, les voy a dejar el enlace del video también en la descripción de este video para los que quieran ver esa presentación. Y ahí están los concilios de cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando la teología de la Trinidad. Pero el punto focal que quiero aquí mostrar es que él dice, vamos a verlo nuevamente. Esta idea de tres personas coeternas y coiguales. Tres personas coeternas y coiguales. Ninguno es padre de ninguno, ninguno es hijo de otro. Que ninguno es padre de ninguno. Y bueno, que son tres personas que siempre han existido, siempre han coexistido y ninguno es mayor que otro. Y ninguno es mayor que otro. Entonces, este amigo que sabe de lo que está hablando, porque hay que reconocer cuando una persona, aunque no tenga la misma doctrina nuestra, que es la mezquindad que tienen la mayoría de religiosos que no aceptan, hay mucha gente que viene aquí a este canal a insultar y ni siquiera reconocen la mínima cosa que digamos en la que tenemos razón. Yo reconozco que este amigo que no es yahwista, que no es israelita nazareno, que no es de raíces hebreas, sabe de lo que está hablando. Está hablando de los concilios y tiene razón en lo que está diciendo. Y está diciendo que en sus orígenes la doctrina o teología de la Trinidad enseña que son tres personas coiguales, que ninguno es mayor que otro. Ninguno es mayor que otro. Pero ¿qué ha dicho este otro amigo? Podemos ver que en la Trinidad hay jerarquías. Dios Padre está en una jerarquía mayor que Jesús y Jesús una mayor que el Espíritu Santo. Este amigo no sé de dónde sacó esto. Recuerden que hay otra variante de la doctrina trinitaria que llaman triunidad. Y él, con el concepto de la triunidad, ha confundido totalmente lo que es la teología de la Trinidad. Y número uno dice que no son personas, cuando la Trinidad establece que son tres personas divinas. Y número dos, dice que son personas con distintas jerarquías, cuando la teología de la Trinidad dice que son tres personas coiguales, coeternas, que ninguno es mayor que otro. Entonces, aquí hay una gran evidencia de cómo tanto el trinitarismo como el unicismo que este amigo está refutando, a nuestro juicio, en nuestra opinión, están en un grave error de interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir escuchando qué más nos dice este amigo. Porque Jesús afirma que Él cumple la voluntad del Padre. Y si te das cuenta, habla de Él como una persona totalmente diferente. Bueno, una manifestación divina. Ahí está, ¿ve? Vean cómo se confunde diciendo cómo Él habla como una persona distinta al Padre. Y luego dice, bueno, como una manifestación. Ahí hay una gran confusión en este amigo. El querer decir que el Padre y el Hijo no son personas, yo no sé, no entiendo esta ambivalencia y esta situación de confusión que tiene este amigo al hablar acerca de este tema de la Trinidad. Vamos a escucharlo nuevamente como lo dice él. Y si te das cuenta, habla de Él como una persona totalmente diferente. Como una persona totalmente diferente. Él dice, si te das cuenta, habla de Él como una persona totalmente diferente. Entonces,
estimados amigos trinitarios y estimados amigos unicitarios, la realidad de lo que este amigo está diciendo en la escritura es que hay dos personas totalmente diferentes. Él lo está diciendo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque uno es Dios sobre todas las cosas, Dios vivo y eterno, y el otro es el Hijo de Dios que tomó forma humana y el Padre lo envió como su mensajero a la tierra. Y lógicamente son totalmente diferentes. Uno es hombre glorificado, divino, pero hombre, y el otro es el ser eterno, el supremo, el que nadie, el que existe por sí mismo. ¿Entienden? No fue ni engendrado siquiera. Mientras que el Hijo, la Escritura dice que fue engendrado. Así que hay una gran diferencia entre uno y otro. Una manifestación divina totalmente diferente. Ahora luego que dice que eran dos personas distintas, él mismo se corrige y dice, bueno, dos manifestaciones totalmente diferentes. Manifestaciones, ¿qué manifestación que no sea persona entre uno y otro? Un concepto extraño, ¿no? El otro amigo decía que es algo difícil de explicar. ¿Para qué tendría que orar al Padre si es Él mismo? ¿Para qué? O sea, esta es la gran pregunta. Oigan, amigos unicistas, si algún unicista me escucha, con todo respeto le digo, oigan al amigo trinitario, les está preguntando a ustedes que si Jesús y el Padre son la misma persona, entonces, ¿por qué tiene que orar al Padre si es el mismo? Y es una buena pregunta, amigos unicitarios. Es una buena pregunta. Vayan al canal del amigo y le responden. Se llama el canal Brick Free. Él está esperando que los unicitarios le respondan esa pregunta. ¿Dónde está la unicidad? ¿Dónde está la unicidad avalada? La pregunta número 2. Fácil. Podemos ver el bautismo, que el bautismo de Jesús nos da mucha enseñanza, pero una de ellas es la pluralidad o la Trinidad de Dios. Juan el Bautista estaba bautizando y ve a Jesús venir y lo reconoce de inmediato, que dice, tú eres antes que yo no debería bautizarte, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, debemos hacerlo así para que se cumpla lo que ya se había dicho. Bueno, allí debemos decir, Juan dice de Yeshua, tú eres antes que yo, porque ciertamente el Hijo existía antes de venir a la tierra. No está enseñando que sea el Dios Hijo, sino está enseñando que existía antes de venir en forma humana. El Bautista dice, ok, vamos a bautizarte, y lo sumerge. Y cuando Jesús sube de las aguas, los cielos se abren y podemos ver que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y luego, posteriormente, se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. ¿Cómo es que en ese momento Jesús se convirtió en el Padre y en el Espíritu Santo? Podemos ver que son tres manifestaciones totalmente diferentes. Ok, vamos a analizar un poquito ese pasaje de las Escrituras. Dice que Yeshua fue a Yohanan, o sea, Jesús fue a Juan para que hiciera la inmersión, para que Juan oficiara la inmersión, ¿verdad? Juan, sabiendo que Yeshua era el Mesías, Yohanan, sabiendo que Yeshua era el Mesías, se negó o objetó, argumentó que más bien debería ser al contrario. Pero el Mesías, Yeshua o Jesús, le dice, es correcto que hagamos así. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a un hombre, oigan de nuevo lo que digo, tenemos a un hombre lleno en plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, en las aguas del río Jordán, frente a Yohanan, el profeta. Viene a hacer la inmersión con la cual comenzaría su manifestación como Mashiach, como ungido para Israel, como el Mesías prometido. Y dice que vino en forma figurativa una visión de Juan de algo que descendió en forma corporal como de paloma. Allí, estimados amigos, es importante decir que la Escritura no dice que se posó una paloma en el hombro de Yeshua o de Jesús, como lo que pasan regularmente en las películas o por televisión o en el cine. La Biblia no dice, y descendió una paloma y se le puso en el hombro a Jesús. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma. ¿Se entiende? Cuando la Escritura utiliza la palabra como, es una comparación. Figurativamente, semejante a, pero no era una paloma. Por ninguna parte de la Escritura muestra que el Espíritu Santo sea una paloma, que es como
por todas partes lo pintan al Espíritu como una paloma, solo por un versículo. Ya de ahí hicieron una doctrina de que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces dice, los cielos fueron abiertos y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan está viendo la visión, está viendo en visión algo que es espiritual. Para poder ver lo que es espiritual, tiene que verse con los ojos espirituales, por lo tanto, en una visión. El espíritu es como el viento, no se puede ver. Así que Juan lo estaba viendo, Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, los vio con ojos del espíritu, ojos espirituales, quiero decir. ¿Y qué vio él? Vio que el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él, sobre el Mesías. ¿Ok? Eso fue una muestra, una señal que el Padre le mostró a Juan para que entendiera que ese hombre sí era el Mesías. Y a pesar de eso, la Biblia dice más adelante, cuando cuenta la historia de Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, que incluso dudó. Cuando estuvo próximo a morir, dudó de lo que había visto y mandó a preguntar, a confirmar si él era el Mesías o no, habiendo visto esta señal, por lo cual, entonces, esto que sucedió se debe entender, o entendemos que se mostró así de esta manera para testimonio a Juan. No había una multitud de personas allí viendo lo que estaba viendo Juan. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué vemos en la escritura? Vamos a fijarnos bien en el texto, por favor. Porque una de las reglas de interpretación es fijarnos qué dice y qué no dice. Dice que después de que fue bautizado, cuando sale del agua el Mesías, los cielos fueron abiertos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Fue una cosa física, literal? No, ya dije que fue una visión. Cuando se dice que los cielos fueron abiertos, se está hablando en términos figurativos de una visión. Y Juan vio al Espíritu. Y no, fíjense que no dice, y vieron todos al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No, está hablando de y vio, está hablando de Juan, que venía sobre él. El Espíritu descendía como paloma. Es decir, lo único que hay aquí en relación a una paloma es la forma en que Juan vio que descendió aquello que la Escritura dice que era el Espíritu de Dios sobre la persona del Mesías. No dice que se posó en su hombro, no dice dónde se posó, no dice si se posó sobre él, solo dice venía sobre él, ¿verdad? Entonces, aquello era una manifestación no de una persona, porque allí no dice la Escritura, fíjense bien, que vieron a la persona del Espíritu Santo o que Juan vio a la persona del Espíritu venir sobre él. No, no es eso lo que dice. Además lo compara con una paloma, no con un ser humano, no con un hombre, no con una persona. Por eso es que nosotros entendemos que la Escritura no enseña, repito, no enseña la Biblia que el Espíritu de Dios es una persona. A diferencia de que sí enseña la Biblia que el Padre y el Hijo son dos personas totalmente diferentes. No son simples manifestaciones, son dos personas que se manifiestan totalmente diferentes. Sí, dos personas que se manifiestan. Ok, luego dice que se oyó la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Y entonces los trinitarios utilizan esto para decir a los unicistas, miren, aquí está la Trinidad. Y lo que sí se puede notar aquí es que hay más de una persona en esta escena. La persona del Hijo que está siendo sumergido en el agua, que sale del agua. La persona del Padre que habla literalmente y que da testimonio, este es mi Hijo. ¿Ok? No dice, oigan bien, ¿qué dice la Escritura? No dice, este es el Dios Hijo. No. El testimonio que da el Padre de Yeshua o Jesús es, este es mi Hijo. Con sentido de pertenencia, este es mi Hijo. Y Yeshua constantemente, Jesús, llamaba a Elohim, Yahweh, a Dios, mi Padre, mi Padre.
el que lo envió. Las palabras que yo les digo no son mías, son de mi Padre, del que me envió. Así que hay una relación bastante clara de dos personas, pero no hay ninguna claridad aquí, ninguna muestra, ninguna revelación de que el Espíritu sea una persona. No se muestra aquí como una persona. Vamos a ver qué más dice. ¿Cómo es que en ese momento Jesús se convirtió en el Padre y en el Espíritu Santo? Podemos ver que son tres manifestaciones totalmente diferentes. Bueno, en eso tiene mucha razón de decir que hay tres manifestaciones allí que refuta lo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, una misma persona. Recuerden que aquí la polémica es si son tres en uno o uno en tres. Los trinitarios dicen que Dios son tres personas en un Dios. Los unicistas dicen son tres manifestaciones en una sola persona, ¿sí? Un solo Dios con tres manifestaciones, una sola persona. Esa es la gran diatriba entre trinitarios y unicistas, y nosotros estamos aquí en una posición intermedia viendo cómo se equivocan de izquierda y de derecha. Seguimos. Tercer pregunta. Esta también es muy importante, al igual que las otras dos. Podemos ver que después de la resurrección de Jesús, después de la crucifixión y la resurrección, Él nuevamente está con los discípulos, con sus apóstoles. Él permanece 40 días. Y podemos ver que incluso le muestra a Tomás sus llagas en las manos, al igual que la herida que tenía en un costado. Tomás no creía en él y le dice: Jesús, toca, soy yo. Él permanece 40 días con ellos, conviviendo, enseñándoles otras cosas que tenían que enseñarles, y hay un versículo que dice que él come con ellos. Alguien que es espíritu no come, tendría que tener cuerpo físico, al igual que, como ya lo dije, estaban visibles sus heridas, ¿ok? Después de eso, él asciende al cielo con un cuerpo glorificado. Los discípulos estaban viendo al cielo cómo se iba Jesús, y dos ángeles en la parte de atrás de ellos les dicen: Galileos, ¿qué están viendo? ¿Qué hacen aquí? Así como lo ven a él irse, lo van a volver a ver venir. Ok, entonces aquí entra la cuestión. Jesús asciende al cielo con un cuerpo glorificado. Los unicitarios dicen que Jesús asciende al cielo y luego vuelve a regresar en forma del Espíritu. Ahora ese es el modalismo, ¿no? Se toma la modalidad del Espíritu Santo para estar aquí. Entonces, ¿cómo es posible esto? Ya vamos acercándonos al final de esta video reacción de hoy. Él pregunta: ¿cómo es posible esto? Los unicistas dicen que Jesús se convirtió en el Espíritu Santo, que primero se manifestó como Padre, después transicionó al Hijo y después transicionó al Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús subió al cielo como Espíritu. Y, lógicamente, que estoy de acuerdo con el amigo cuando él dice a los unicistas que el modalismo es un error de interpretación bíblica. Dios es uno, una sola persona, pero no en tres modalidades, ¿sí? Entonces, pero también el mismo texto que está él utilizando para atacar la doctrina unicista muestra algo importante. Muestra Jesús, Yeshua, con un cuerpo glorificado. Asciende a los cielos y ha de regresar de la misma manera, con el mismo cuerpo glorificado. Debemos recordar que cuando Yeshua o Jesús estuvo en la tierra fue 100% hombre, ¿sí? 100% hombre. No había nada de divino en él. Como hombre en la tierra, estuvo 100% lleno del Espíritu, por lo cual podía hacer las cosas que hizo, las cosas milagrosas, las cosas poderosas, pero no porque era Dios, porque no podía hacer, como se ha dicho desde el grecorromanismo, de que un hombre puede ser 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Pero bien, cuando Jesús resucita como hombre, con cuerpo. Lo está diciendo el amigo trinitario, un cuerpo físico. Podía comer, podía tocarse sus heridas en las manos y en el costado. Era un hombre, no era Dios, era un hombre, pero glorificado, ya no con esa relación con la muerte, ya era inmortal, pero hombre. Ahora pregunto para los trinitarios y para los unicistas. Ese hombre que subió a los cielos fue a un lugar a sentarse a la diestra de Dios. Es lo que dice la Escritura. Pregunta: ¿Dios tiene un cuerpo glorificado? El Padre, Dios el Padre, tiene un cuerpo glorificado.
Dios el Padre tiene un cuerpo físico que se pueda tocar. No, de ninguna manera. La Escritura dice que Dios no es hombre. En la anterior ocasión, la primera parte de esta video reacción, dije que el amigo se confunde cuando dice que Dios no es persona, porque lo que realmente quiere decir es que Dios no es hombre. Y eso sí dice la Escritura. Dios no es hombre, no es ser humano. Yeshua, Jesús, es hombre. Claro que sí. Jesús vino a la tierra como hombre, nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre, fue glorificado como hombre, adoptó la naturaleza divina y ascendió a los cielos como hombre con cuerpo físico glorificado y está sentado a la diestra de Dios, el que sí es Dios, el único Dios, el Padre, que es espíritu, que nadie le puede ver, que no le pueden tocar, que no tiene ninguna relación con muerte ni con humanidad. Entonces, a la diestra de ese Dios, a la derecha, en lugar de autoridad, está el Jesús glorificado, el Yeshua HaMashiach en gloria. ¿Y qué está haciendo allí? Está cumpliendo la función de sumo sacerdote. Como bien Pablo lo dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías hombre, Jesucristo hombre. ¿Sí? ¿Lo quieren más claro, mis estimados amigos trinitarios o cristianos en general? Jesucristo hombre, a la diestra de Dios Padre, como sumo sacerdote. Hay una gran diferencia entre las dos personas. No hay ni Trinidad, ni triunidad, ni manifestaciones, ni modalismo en esta realidad de las Sagradas Escrituras. Pregunta para el amigo que hace 3 preguntas. ¿Y dónde está la persona de la Trinidad en ese cuadro del trono celestial donde está un resplandor de gloria que representa al Padre, donde está un trono a su diestra que representa al hombre glorificado, Mashiach glorificado, hijo de Elohim, no Dios hijo, hijo de Elohim, hijo de Dios? ¿Dónde está el tercer trono? ¿Dónde está la paloma del tercer trono? ¿Dónde está un tercer trono con una paloma o un hombre sentado? No existe en ninguna parte de las Escrituras una revelación, una imagen donde se muestre un tercer trono en el cielo, donde esté sentado una persona o donde esté una paloma allí. Las imágenes que existen de eso por allí en la tradición cristiana, pues son imágenes del ideario humano que ha hecho pinturas y cosas por el estilo al respecto. Entonces, ese mismo texto que el amigo trinitario utiliza para refutar el unicismo, también deja bien claro que el trinitarismo tampoco es la realidad. Aquí estamos diciendo que ni trinitarismo ni unicismo son corrientes de enseñanza verdaderamente bíblicas, sino basadas en interpretaciones humanas. Y para concluir, voy a dejarles más del otro expositor, el amigo que hace un rato les presenté, para que él también les muestre lo que estoy diciendo y con eso vamos a terminar. En el Concilio de Toledo se empieza a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en sustancia, pero distintos en persona. Hablaba que este amigo sabe de lo que está hablando con relación a los concilios, y en el año 675, concilio número 11 de Toledo, imagínense la cantidad de concilios cristianos que ha habido en la historia. En el concilio 11 de Toledo del año 675 se establece que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas consustanciales. Son de la misma sustancia, pero distintos en persona. Es decir, 3 personas de la misma sustancia. Ahí va agarrando forma, ya después del Concilio de Constantinopla del 381, agarra forma más fuerte el tema de 3 personas coiguales. La misma sustancia, la misma divinidad. Ya no se habla de que Dios es el Padre. Ya no se dice más, Dios es el Padre y tiene un Hijo engendrado. Sino que ahora se habla de las 3 personas. 3 personas que son iguales en sustancia, distintos en persona. Y se hace esa aclaración para que no haya confusión. No son 3 manifestaciones de un mismo ser. Son 3 personas, pero que forman uno solo, ¿sí? Son distintos en persona, pero iguales en sustancia. Por lo tanto, la sustancia es la divinidad. Eso es lo que quiere establecer este concilio. Ahora, ¿de dónde viene entonces? Si nosotros vemos en todos estos concilios, en ninguno de ellos se menciona que los 3 son coiguales o coeternos, sino más bien se usa la palabra engendrado y engendrador.
¿De dónde viene ese concepto? En realidad no viene de ningún concilio, ¿sí? No viene de ningún concilio, sino que viene más bien de un credo o de una confesión de fe que se la conoce como el símbolo Huicunque, ¿sí? O mejor dicho, mejor conocido como el credo de Atanasio. El credo de Atanasio, oigan bien, ¿de dónde viene? No basta solamente los concilios para establecer la teología de la Trinidad. Es decir, detengámonos un momento a pensar. Si la teología de la Trinidad hubiese sido una doctrina apostólica, un credo apostólico, ¿por qué fue necesario históricamente? Ustedes lo pueden corroborar. Hagan sus propias investigaciones, amigos cristianos, se los digo de corazón. Amigos creyentes en la Biblia, los que creen en la Biblia sinceramente, pues hagan su investigación. ¿Cuándo comienzan los concilios? En el año 325 con el concilio de Nicea. Pregúntense e investiguemos por qué fue necesario que durante los subsiguientes concilios se estuviera revisando la teología que fue dando origen a lo que hoy se conoce como la doctrina de la Santísima Trinidad y cómo es que progresivamente esto va tomando forma. Quien realmente introduce este concepto de Trinidad que entendemos hoy es Atanasio, que se conoce a esto como el credo atanasiano. Este credo es un documento o una confesión de fe que trata de explicar la Trinidad y que todos aquellos que no crean en la Trinidad van a perderse y que para ser salvo hay que ser católico y confesar la Trinidad, ¿sí? Y en toda esa explicación, ustedes después pueden buscarlo, ¿no? El credo atanasiano en Google, lo googlean, no van a poder leer completo, se trata de explicar la Trinidad y ahí es donde por primera vez aparece el concepto de tres personas coiguales y coeternas y este documento data del año 440 de la era cristiana. Fíjense, año 440 se establece tres personas coiguales, coeternas, ninguno mayor que otro. El amigo trinitario que hemos presentado en esta video reacción, al parecer no sabe eso. Posterior a los apóstoles, y sin embargo fue asimilado por la Iglesia Católica, fue aceptado por la Iglesia Católica tanto de Occidente como de Oriente, como parte de la liturgia y del ceremonial, ¿sí? ¿Qué dice este documento? Entre otras cosas, dice, usa la palabra Trinidad. La Trinidad está formada por el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios y el Espíritu Santo que es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. ¿Escucharon eso alguna vez? Los protestantes, ¿escucharon a pastores protestantes explicar esto? Bueno, esto viene de una confesión de fe católica que dice que aquel que no crea eso se va a perder en el infierno. Qué importante para los amigos no católicos, amigos cristianos de cualquier corriente o denominación protestante. Este amigo cristiano está diciendo que los cristianos no católicos que explican esto que va de acuerdo con el credo de Atanasio, pues están simplemente repitiendo el credo católico. Y es llamativo cómo es que supuestamente hubo una separación, un cisma entre los cristianos protestantes y los católicos, pero siguen enseñando los protestantes la misma doctrina de Atanasio y la Iglesia Católica. Interesante. Interesante. Luego dice, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Aunque en esta misma confesión se vuelve a decir que el Hijo es engendrado por el Padre y que el Padre engendró al Hijo, aunque se dice eso, se dice que son coeternos, ¿sí? Dicen, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, sin embargo no hay tres eternos, sino un solo eterno, un solo Dios. El Padre, nadie lo hizo, dice esta confesión de fe. El Hijo sale del Padre, asumo que se refiere a que fue engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede de ambos. Sin embargo, con eso y todo, dice que los tres son Dios, y aunque los tres son Dios, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Esta confesión de fe, o credo atanasiano, o el credo de Atanasio, es el verdadero resumen de todos estos concilios y todas estas tradiciones que con el paso del tiempo se convirtieron en el concepto trinitario que tenemos hoy en día, aún en las iglesias protestantes que siguen enseñando esta doctrina que heredaron o que heredamos nosotros del catolicismo romano. Esta doctrina que heredamos nosotros, está hablando un cristiano, oigan bien, este cristiano está diciendo, reconociendo honestamente, esta doctrina la heredamos de la Iglesia Católica. Interesante. Cuando yo estuve en el cristianismo hace muchísimo tiempo atrás, cristianismo trinitario, uno terminaba concluyendo que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad era inexplicable, incomprensible. Era tan grande el misterio de esta revelación que pues nadie podía totalmente explicarlo. Ahora bien, ¿cómo puede entenderse esto?
Miren, les voy a mostrar un expositor más, un pastor, cantante cristiano conocido. Miren lo que dice Danilo Montero. Uno solo en mente, uno solo en corazón, tres personas en expresión, por decirlo de alguna manera. Pero es una doctrina, un dogma de la iglesia. No sabemos realmente cómo explicarlo, pero sabemos que bíblicamente es así. ¿Ustedes qué piensan? Razonemos. O sea, yo llamo en el amor del Mesías a razonar. Este respetable amigo cristiano, famoso cantante cristiano, Danilo Montero, quizás muchos lo conozcan, y pastor, está diciendo que es una doctrina de la iglesia, la Trinidad. Está reconociendo, no sabemos cómo explicarlo, pero estamos convencidos de que bíblicamente es así. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No sabemos cómo explicarlo, pero sabemos que es así. Es decir, no entendemos nada de esto, pero sabemos que esa es la verdad. ¿Son convincentes estas palabras? ¿Basta eso para aceptar la Trinidad como una doctrina bíblica, apostólica, nazarena, original, mesiánica? Vamos a ver entonces qué nos dice el amigo con el cual vamos a terminar esta presentación de hoy. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, en el catolicismo no tenemos nada que reclamarle. El catolicismo admite que la Biblia no es la única regla de fe. El catolicismo admite que el magisterio, ¿sí?, y la tradición son fuentes de autoridad juntamente con la Biblia. Por lo tanto, ellos pueden tomar 1 Corintios 8:6 y a partir de ahí, a través de la tradición y el magisterio, es decir, los eruditos, los sacerdotes que van estudiando todos estos temas, se establecen dogmas de fe que deben ser aceptados por fe por la Iglesia para poder obtener la salvación. Ellos por lo menos son honestos en este sentido, de que no utilizan la Biblia como única regla de fe. Sin embargo, el gran problema es para los protestantes. Fíjense lo que acaba de decir este amigo. Con relación a los católicos, a confesión de parte, relevo de pruebas. No hace falta mostrarle pruebas a los católicos porque ellos reconocen desde las más altas cumbres de la Iglesia Católica que la Biblia no es su única regla de fe, sino que la Iglesia tiene la autoridad inclusive para modificar la Biblia o la enseñanza bíblica, y lo han hecho en la historia, como por ejemplo lo hicieron con el día sábado. Este amigo también habla acerca del tema, se los recomiendo, los temas que habla este amigo acerca del día sábado. Les voy a dejar el enlace de este video en la descripción para que ustedes visiten a este amigo, aunque lógicamente hay muchas de sus enseñanzas con las que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Pero en esto que está hablando, reconocemos que está diciendo lo correcto. Entonces, él está diciendo, los católicos reconocen, son honestos al reconocer que ellos tienen sus propias enseñanzas no basadas en la Biblia, sino por la Iglesia, por sus eruditos. Ellos se reconocen, se atribuyen la autoridad para establecer dogmas de fe semejantes a la Escritura, con la misma autoridad de la Escritura, para la salvación, y por lo tanto solamente la salvación se encuentra a través de la Iglesia Católica y el dogma o los dogmas de la Iglesia. Pero el problema es con los protestantes que dicen que se basan única y exclusivamente en la Biblia. Los protestantes que dicen que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Tratar de justificar la doctrina de la Trinidad con la Biblia y con la Biblia sola, viendo que a lo largo de los siglos, en realidad esta doctrina fue asentada sobre tradiciones, sobre opiniones de hombres, ni siquiera sobre pasajes bíblicos. Si nosotros volvemos a la Biblia y solamente a la Biblia, podemos encontrar en 1 Corintios 8:6 una verdadera confesión de fe. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual Dios hizo todas las cosas. La misma conclusión de la Escritura realmente enseña, y el credo apostólico es 1 Corintios 8:6. Para nosotros, amigo trinitario, amigo unicista, amigo cristiano, amigos y hermanos, para nosotros, dice Pablo en la Escritura, 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios, el Padre. Más claro, hay que mandarlo a hacer. Hay que ponerse lentes o una lupa si lo quieren ver más claro. El Padre. Y un solo Señor, Jesucristo, Yeshua el Mesías. Señor y Dios, en ese pasaje de la Escritura, no es lo mismo. Ya vimos que son dos personas totalmente diferentes. El Padre es el único Dios vivo y verdadero. Luego, allí no se menciona el Espíritu en ninguna parte en este pasaje de la Escritura. Un solo Dios, el Padre, y un solo Señor que cumple la función de mediador por medio del cual Dios ha hecho todas las cosas.
Muchas gracias a quienes verán esto en horario diferido, la grabación, y lo puedan compartir con quienes consideren que sería bueno que lo vieran. Así que paz y bendiciones y hasta una próxima ocasión.